estamos en directo con Enrique Miñarro, hablando de nuestro espacio relacionado con la arquitectura, de Nesta Inmobiliaria. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Enrique, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy en este espacio de arquitectura salvaje? Pues hoy vamos a hablar del futuro de los rascacielos. Vamos a hablar del futuro de algo que parece que era ya el futuro, de que era hacia dónde íbamos, pero se han descubierto una serie de cuestiones que tienen que ver con qué aportan los rascacielos y cuál es el límite de rentabilidad, por así decirlo. Entonces, se han aportado una serie de cuestiones, se están descubriendo una serie de recursos y una serie de soluciones que están yendo a parar a la construcción en altura, pero que hay que controlar para mantener una serie de equilibrios. Para que te hagas una idea, Jorge, hay en el mundo 7.800 millones de personas que viven en áreas urbanas densas. Es una barbaridad. Es un porcentaje altísimo. Absoluta. Es muchísima gente que forma parte de la población mundial y que vive en esas áreas urbanas. Esto no es una cuestión gratuita, esto sucede porque las áreas urbanas son especialmente eficientes a la hora de resolver problemas de coexistencia. Pero es que la previsión es que en los próximos 20-25 años se incorporen otros 2.500 millones a esos 7.800. Es una barbaridad. ¿Esto qué quiere decir? Que la previsión que hacía Europa de que en aproximadamente 50 años el 70% de la población o más va a vivir en áreas urbanas densas no es baladí, no es algo que haya venido tomado por los pelos, sino que responde a unos criterios numéricos bastante sólidos. ¿Qué es lo que sucede con las áreas urbanas densas? Las áreas urbanas densas contienen estos edificios que denominamos rascacielos. Sobre todo las grandes ciudades han ido implementando edificios que tienen más de 20, 30, 40, 50 plantas y que han ido albergando una gran parte de la población. Pues bien, a pesar de que la huella se reduce muchísimo del edificio y tenemos una altísima densidad en un punto determinado, aparte de la representatividad del skyline, sucede otra cosa, y es que hay una serie de perjuicios que se derivan de ese tipo de modelo de arquitectura y de urbanismo también, porque afecta a la ordenación del territorio y a cómo se articulan las ciudades. ¿Qué problemas tienen las áreas urbanas densas? Pues en primer lugar, las que todos conocemos. El tráfico, que genera un nivel de polución muy elevado. El ruido, que procede de ese tráfico y de la interacción humana, porque está completamente lleno de gente, todo permanentemente. Y luego se ha sumado una variable que yo no había considerado, pero que aparece en los nuevos análisis, que es la distracción visual. El hecho de que las personas que viven en áreas urbanas altamente pobladas o muy densas están completamente invadidas de manera permanente por todos los estímulos propios de la actividad comercial de ese lugar, desde carteles hasta los propios vehículos que comercializan cosas o que surten a los comercios. Es un estímulo permanente visual que hace que se genere un tipo de saturación. Eso es en un área urbana. En el caso específico de los rascacielos, a estos problemas se les suman otros que te voy a contar que te van a parecer muy curiosos. El primero que diremos, pues, el aislamiento. Las personas que habitan en rascacielos sufren de un tipo de aislamiento, es decir, no experimentan la interacción social que habitualmente se experimenta cuando uno vive más cerca del nivel de calle. Esto es algo que a veces no pensamos o a veces no consideramos porque dices, bueno, pues yo subo y bajo en el ascensor, pero es que no estamos hablando de subir 8 o 9 plantas, estamos hablando de subir 10, 20, 30 plantas. Y la conexión con el firme, con la cota de calle, se hace mucho más distante. Es mucho más Te complicado. apetece menos bajar. Claro, no, y que te tienes 8 horas, 10 horas en un Claro. sitio que está por encima de las nubes, pero tú no conoces lo que está sucediendo a pie de calle. Entonces hay una distancia y se produce un aislamiento. ¿Qué efecto tienen físico? Pues, por ejemplo, un efecto que tienen es que, aparte de los reflejos del sol, que es algo que se estudia mucho, y hay que tener muchísimo cuidado porque ya hemos tenido ejemplos de rascacielos que reflejaban la luz en una determinada dimensión y han llegado a fundir parte del mobiliario urbano, que esta es una anécdota sobre la que abundaremos en un momento determinado. Los rascacielos se ensombrecen. ¿Por qué? Porque la elevada altura que tienen hace que el impacto solar sobre determinadas calles se reduzca muchísimo. Y ese ensombrecimiento hace que las calles sean menos confortables a la hora de habitarlas y a la hora de transitarlas. Y una calle poco transitada se convierte en una calle poco segura. Entonces, una maniobra que estaba pensada para mejorar la fluidez del tránsito humano en la calle, como es hago la planta del edificio más pequeña, lo hago más esbelto y más alto, para liberar y hacer calles más anchas, pues resulta lo que genera
espacios sombríos y poco agradables y un poco inhóspitos. Esto hay que tenerlo en cuenta. El viento, fíjate, hay una estadística que dice que la interacción, ya ahora lo veremos, la interacción de las especies vivas de animales, de aves, con los rascacielos da unos resultados en Nueva York que nos vamos a quedar impactados. El viento tiene un impacto sobre los rascacielos increíble. Esto ha hecho que muchas empresas se hayan dedicado, y muchos estudios de arquitectura, a generar un ejemplo en el que podamos tener terrazas estando a 30 o 40 metros del suelo. El problema de estas terrazas es que tienen que estar protegidas del impacto del viento. ¿Por qué? Porque si no, no es nada confortable. Tú lo puedes hacer Claro. en un apartamento de lujo, a una gran terraza que tengas, si lo que tienes es un viento pues, propio de estar a esa altitud. No puedes. Entonces se están desarrollando lo que se llama windproofing, que son unas soluciones para impedir que el impacto del viento haga que esas áreas pues, se queden sin vegetación decorativa si la tienen o directamente sean inhabitables. Y lo que te decía respecto de las especies animales, las fachadas de vidrio, que este es otro de los problemas, han dado una estadística. Chocan contra ellas, ¿verdad? Exacto. Se ha descubierto que en Nueva Claro. York las aves migratorias nocturnas perecen en una cifra de entre 90 y 230.000 Qué aves barbaridad. cada año. Es decir, esto ha tenido un impacto tan fuerte que se han llegado a desarrollar iniciativas para la protección de las aves para evitar que se dé esto, porque un rascacielos que sea más perceptible, pues no sería un problema para estas migraciones. Para que te hagas una idea de los problemas que puede conllevar un rascacielos, no solamente el desafío técnico, el hecho de que sean tan esbeltos lleva a casos como que os invito a buscar, como el del número 432 de Park Avenue, que es un rascacielos muy esbelto que cuesta muchos millones de dólares comprar un apartamento ahí, es carísimo porque se encuentra en una localización privilegiada y sin embargo los propietarios han denunciado a los desarrolladores del proyecto que costó varios billions, varios miles de millones, les costó hacerlo y ahora los denuncian por más de 125 millones de dólares por el ruido que hace el edificio al moverse. La oscilación Claro. del La edificio. oscilación con el viento, claro. Exacto, pues esa oscilación, si buscáis el 432 de Park Avenue, vais a ver que es muy, muy estrechito, es de planta cuadrada y es muy esbelto. Pues esa oscilación ha hecho que haya muchísimos ruidos y que haya una serie de perjuicios sobre los habitantes. Este rascacielos cuenta con una singularidad, que yo no sé si lo habrá oído alguno de los oyentes, o lo habrá visto, y es que tiene los pesos que contrarrestan el empuje del viento en las plantas superiores. Tiene unos macizos de hormigón en el interior que oscilan, controlados por unos brazos hidráulicos, en la dirección contraria a la de empuje del viento, compensando esos empujes para mantener el centro de gravedad del edificio siempre donde tiene que estar. Esto es una implementación técnica bastante interesante. Y aún así, a pesar de esa vanguardia técnica, tenemos que sigue teniendo problemas. Pues bien, ¿qué está pasando con todos estos problemas que dan los rascacielos? Que se ha descubierto que hay un límite hacia arriba de cuando la ciudad empieza a ser rentable. Hemos hablado en otras ocasiones en este programa de que la ciudad, a partir de un momento de dispersión, deja de ser rentable porque llevar al diseminado la energía, los suministros, el mantenimiento es mucho más caro a nivel de desplazamientos. Es decir, una casita, la huerta que quiera tener wifi en buenas condiciones va a ser mucho más difícil que un edificio en el centro. Es mucho más complicado, pero por una cosa lógica. Pues resulta que a partir de una determinada altura Sucede lo mismo. sucede lo mismo. La rentabilidad de recursos se ve comprometida. ¿Qué se está descubriendo? Pues que hay una ciudad, como una especie de, si miramos la ciudad desde un lateral, si miramos un alzado lateral y vemos los rascacielos, pues hay una altura hasta la cual somos rentables y hay una anchura hasta la cual somos rentables. Más extendido en horizontal y más en vertical, dejamos de ser rentables porque consumimos muchísimos recursos. Consumimos muchos recursos no solamente en la construcción, que son más complejos, sino que consumimos mucho más recursos en energía, consumimos en transporte, la huella de carbono es mayor precisamente por ese transporte que implica y tenemos una serie de complicaciones. ¿Qué están haciendo algunos países? Por ejemplo, ¿qué ha hecho China? China ha limitado la altura para ciudades de menos de 3 millones de habitantes a 150 metros para cada rascacielos. No se pueden construir rascacielos de más de 150 metros de altura en ciudades de menos de 3 millones. Y en ciudades de más de 3 millones ha llegado hasta 250 metros. 250 metros ya es una barbaridad. Creo que Sí. o sea, 150 ya me lo parece. es una barbaridad, es muy alto. Pues imaginad en qué nivel está China en cuanto a edificación. Pues han puesto esta serie de límites para evitar
que sucedan todos estos problemas. Se han dado cuenta de que hay una serie de perjuicios que devienen de un alto mantenimiento, que es el que requieren estos edificios. ¿Qué se está planteando también? Pues se está planteando el tema de las estructuras de madera. Entonces, Canadá ha puesto en marcha, porque siempre se ha hablado de acero y de hormigón, pero la crisis de los materiales actual lleva a pensar que quizá son necesarios una serie de recursos materiales distintos a la hora de ejecutar las estructuras. Y entonces han planteado, oye, vamos a cambiar la normativa, vamos a implementar la madera laminada que ya se usa en estructuras de grandes luces para ver si podemos ser capaces de construir grandes estructuras. ¿Y qué se está haciendo con esto? Pues se ha llegado hasta una altura de 80 metros. O sea, la normativa actual que han planteado en un programa que se llama Wood, madera en inglés, han planteado que hasta 80 metros de altura podamos llegar con ese tipo de estructuras, y ya hay estudios de arquitectura que han desarrollado proyectos bajo estos imperativos, triangulando estructuras y dando seguridad. Si nos vamos otra vez a otro punto, por ejemplo, volvemos a otro punto del planeta, China, de nuevo, en Shenzhen están haciendo una cosa mucho más vanguardista y se han dado cuenta de que cómo hago yo para que el rascacielos no aísle a la gente como lo hacen habitualmente. Pues bien, lo que han planteado es hacer una serie de franjas en las cuales tú puedas tener zonas de ocio. Pero no solamente eso, lo que han planteado en Shenzhen ha sido mucho más vanguardista. No solamente voy a meter zonas de ocio cada X plantas de oficinas o cada X plantas de vivienda, voy a meter zonas de cultivo. Porque se han dado cuenta de que, uno, los residuos que genera una torre de determinadas dimensiones son altísimos y difíciles de gestionar, están muy lejos del suelo. Y dos, los recursos necesarios para alimentar a esa cantidad de gente que vive dentro también son muy altos. Entonces han decidido llevar las granjas en cultivos hidropónicos, llevar las granjas a determinados edificios e incluso a fachadas. Están haciendo los rascacielos, claro. Así es, lo que han hecho ha sido implementar el cultivo hidropónico como una solución para abastecer de alimento a una fracción de la población que se aloja en esos rascacielos. Para que te hagas una idea, yo tengo aquí unas cifras de 40.000 personas al año que tienen que alimentarse. Y el consumo, la producción de cada uno de estos rascacielos parece ser de unas 270 toneladas métricas al año de fruta y verdura. Es una cantidad muy elevada. Por supuesto, es un proyecto que ha desarrollado Carlo Ratti, en el que hay varios rascacielos involucrados y se ha promediado una producción general, pero es una gran cantidad de alimento para autoabastecerse y sobre todo para aportar verde a unos alimentos que tradicionalmente siempre han sido de vidrio o siempre han sido de acero. Y esto también cambia por completo la forma en que vamos a ver las ciudades. En cuanto a geometría, veremos que los rascacielos van a cambiar muchísimo, van a empezar a mostrar unas opciones completamente distintas. Uno de los más radicales podemos verlo en el proyecto que Foster & Partners ha presentado para la City de Londres, que se llama The Tulip. Es básicamente una forma de tulipán. Podéis verlo en internet. Es una especie de elemento. De flor como si fuera un tulipán. Sí, sí. Tiene forma de tulipán y está que ha hecho Foster justo al lado de su edificio, de Gherkin. Pues bien, resumiendo un poquito y por cerrar, tenemos que los edificios se están volviendo más altos, pero se está midiendo muy bien hasta dónde se debe llegar para que sean rentables. Se está respetando cada vez más el medio ambiente, se está utilizando la captación eólica y solar a través incluso de los vidrios de las fachadas, porque ya hay vidrios que permiten captación solar y hay turbinas eólicas que permiten ser instaladas en altitud elevada para captar esa cantidad de energía y que no se pierda y abastecer a edificios como estos. Y hay un proyecto, que es el último que voy a mencionar, que yo recomiendo que busquéis también, que se llama B-Bricks, que invita a que las aves y las abejas que forman parte del ecosistema se alojen dentro de las fachadas de los edificios, tanto más o menos altura. Y esto lo que hace es que el impacto sobre la vida animal y sobre la vida vegetal, no olvidemos que los insectos ocupan dentro del ciclo de vida de las plantas una función muy importante y dentro de la cadena trófica. Lo que se ha estudiado es eso, ver cómo impacta y se les ha dado cabida a las aves para que se alojen en determinadas oquedades a través de unos módulos especiales para ellas e incluso a las abejas para que hagan pues panales de abeja en sitios, por así decirlo, previstos para ello, que no suceda en otros lugares, porque esto también llega a los grandes edificios. Claro. Los animales sigan volando. Para que nos hagamos una idea, es sencillamente os he traído toda esta información para que veamos cómo está evolucionando el mundo de la arquitectura en cuanto a los rascacielos, cómo se está estudiando y cómo se está alcanzando un modelo optimizado
de ciudad. Y creo que dentro de unos años nos vamos a encontrar con que los parámetros para hacer ciudad de una manera más eficiente no solamente se van a medir en extensión, sino que, como vemos aquí, se van a medir también en altura. Y vamos a En tener altura. herramientas. Te voy a hacer solo una pregunta para terminar, que no quiero molestarte más. ¿Algún día veremos un rascacielos en Lorca, por poner un ejemplo? Pues ojalá, ¿por qué no? Nunca se sabe. Ten en cuenta que a mediados del siglo XX, los edificios en los que estamos ahora, en el que estoy yo, en el Castro Verde o el edificio Óvalo, se consideraban Eran como rascacielos. como rascacielos. Estamos hablando de que Claro. de 10, 12 plantas que hay aquí se consideraban rascacielos. Yo creo que como toda mentalidad evoluciona y como todo va cambiando generacionalmente, puede que si se alcanza un punto en el que se encuentra que es rentable reducir la huella para hacer una torre de más altura, de 20 plantas, ¿por qué no? Yo creo que sí, siempre se puede hacer que la ciudad crezca y evolucione si es para el bien de la gente. Bueno, Enrique Miñarro, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta mañana. Si te parece, yo y los oyentes te esperamos cada jueves. Ha sido un placer escucharte, ha sido un placer verte y te prometo que la próxima semana voy a buscar una ubicación en la que no parezca yo el caballero oscuro, porque Muy bien. no por Batman, pero vamos, tengo una similitud por lo mal que se me ve. Me he puesto a contraluz hoy, no lo tenía previsto, pero te digo que además he disfrutado mucho de que hayamos podido tener la conversación a través de esta plataforma también y de que además de escucharnos nos hayamos visto. Me alegro. Un abrazo, Enrique. Un abrazo. Gracias. A ti.